Bienvenidos al ICA 2017. Hoy vamos a ver la unidad número 2 del área temática de química, más específicamente fórmulas químicas. Para empezar, tenemos que definir qué es una fórmula química. Una fórmula química es la representación de los elementos que conforman un compuesto y la proporción en que se encuentran los mismos, o también el número de átomos que conforman una molécula. En este caso vamos a ver la molécula de ácido fosfórico. Esa molécula de ácido fosfórico está compuesta por átomos y esos átomos están en distintas cantidades. Podemos ver que hay 3 átomos de hidrógeno, 1 átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno que componen la molécula. Entonces podemos definir que la cantidad de átomos que componen la molécula lo vamos a representar como subíndices. Entonces ahí tenemos los 3 hidrógenos, 1 fósforo y 4 oxígenos. Existen distintos tipos de compuestos. Tenemos compuestos binarios y compuestos ternarios. Los compuestos binarios son los óxidos, los hidruros y las sales. Los óxidos van a provenir de la combinación del oxígeno más un metal o un no metal. Los hidruros van a provenir de la combinación del hidrógeno más un metal o un no metal. Y las sales, como compuestos binarios, provienen de la reacción química de un metal y un no metal. Por otro lado, tenemos los compuestos ternarios, que son los hidróxidos, los oxácidos y las sales como compuestos ternarios. Los hidróxidos van a provenir de la combinación del oxígeno, el hidrógeno y un metal. Los oxácidos del hidrógeno, de un no metal, más el oxígeno. Y las sales son la combinación de los compuestos metálicos, no metálicos y oxígeno. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, en esta diapositiva, encontramos que los óxidos metálicos van a ser el oxígeno más un metal. Por ejemplo, el oxígeno más sodio nos va a dar óxido de sodio. Los óxidos no metálicos van a ser el oxígeno más un no metal. Los hidruros metálicos van a ser hidrógeno más un metal. Los hidruros no metálicos, otra vez hidrógeno más no metal. Los hidróxidos provienen de la combinación de los óxidos básicos más agua. Esos óxidos básicos, recuerden que son provenientes de un metal más oxígeno. Y por el otro lado tenemos los oxoácidos, que son óxidos ácidos más agua. Esos óxidos ácidos provienen de oxígeno más un no metal. Y para ir finalizando, las oxisales van a ser los hidróxidos combinados con oxácidos. Y las sales binarias van a provenir de el hidróxido más los hidrácidos. Recuerden que los hidrácidos provienen de hidrógeno más un no metal. Entonces ahora tenemos que definir lo que es las nomenclaturas. Tenemos nomenclatura tradicional y la nomenclatura de stock. La nomenclatura tradicional para los óxidos es la siguiente. Cuando estamos hablando de los óxidos que provienen del grupo de halógenos, recuerden que los estados de oxidación van de más 1, más 3, más 5 y más 7 cuando el estado de oxidación es positivo. Entonces, cuando tenemos el caso de más 1, por ejemplo, para el cloro, cuando se comporta con el estado de oxidación más 1, lo vamos a denominar hipocloroso. Cuando tiene más 3 va a ser cloroso. Cuando es más 5 va a ser clórico. Y cuando es más 7 va a ser perclórico. En el caso de la nomenclatura utilizando stock, se coloca el número de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno en números romanos encerrado entre paréntesis. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la parte práctica.
Después tenemos los hidruros. Los hidruros metálicos vamos a definirlos de la siguiente manera. Va a ser, por ejemplo, hidruro de sodio. Entonces ahí tienen la palabra hidruro de y el metal. En este caso es sodio. Los hidruros no metálicos se los denomina de la siguiente manera. Va a ser, por ejemplo, para el fósforo, ¿sí? Va a ser fluoruro de hidrógeno. Entonces tienen el no metal, que es el flúor, la palabra uro de hidrógeno. O si no también, cuando se los encuentra a estos no metales, o mejor dicho, a estos hidruros no metálicos en solución acuosa, se los denomina como ácido, la palabra del no metal y seguido de hídrico. Entonces sería en este caso ácido fluorhídrico. Y también tenemos las sales binarias. Se las denomina de la siguiente manera. En el caso que trabajemos con sodio y con flúor, la vamos a denominar de la siguiente manera: fluoruro de sodio. Continuamos ahora con los hidróxidos. Cuando el hidróxido posee el menor estado de oxidación o el estado de oxidación más chico, lo vamos a denominar, por ejemplo, en el caso del cobre, hidróxido cuproso. Y cuando se comporta con el mayor estado de oxidación, lo vamos a denominar hidróxido cúprico. En el caso de los oxácidos, va a ser igual que los óxidos, con la nomenclatura tradicional, empezando con el nombre ácido. En el caso de las oxisales, por ejemplo, vamos a trabajar con cloro como un ejemplo. Si viene del ácido hipocloroso, la sal resultante se va a denominar hipoclorito de y el nombre de un metal. ¿Sí? Cuando trabajo con la siguiente estado de oxidación, por ejemplo el ácido cloroso, cuando pase a formar una sal se va a denominar clorito de y el nombre del metal. Cuando trabaje con el estado de oxidación más 5, en el caso de cloro, va a ser ácido clórico y la sal va a ser clorato de y el nombre del metal. Y cuando trabajamos con el estado de oxidación más 7, va a ser perclórico y la sal que resulte cuando sucede una reacción con un no metal va a ser perclorato de y el nombre del metal. Y por último, para ir finalizando, las sales ácidas van a ser igual que las oxisales, agregando la palabra monoácido o diácido. En este cuadro vemos un resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, ustedes pueden ver ahí que cuando un metal se combina con hidrógeno, resulta un hidruro metálico. Cuando un no metal se combina con un hidrógeno, resulta un hidrácido. Ahora bien, cuando un metal se combina con oxígeno, resulta un óxido básico. Por el otro lado, cuando un no metal se combina con oxígeno, resulta un óxido ácido. Ahora vamos a ver que cuando se combine un hidrácido, que está ahí en verde, con un hidróxido, que está ahí en verde pero abajo, van a dar como resultado una sal binaria. Si ahora tomamos el ejemplo de los óxidos básicos y de los óxidos ácidos que se combinan con agua, van a dar como resultado hidróxidos y por el otro lado oxácidos, respectivamente. Cuando estos dos, el hidróxido y el oxácido, se combinen, van a formar las oxisales. Todo esto fue la parte teórica. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo práctico para ver cómo se realiza una fórmula química. Bueno, vamos a ver cómo se forma el óxido de sodio. Bueno, la palabra óxido nos da idea que hay oxígeno. Y sodio, si nos fijamos en la tabla periódica, vamos a ver que es un metal. Entonces, primero se pone el elemento que tiene menos electronegatividad y segundo se va a colocar el elemento que tiene más electronegatividad.
En este caso, los estados de oxidación son los siguientes. El sodio tiene estado de oxidación más 1 y el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Intercambiamos los estados de oxidación de los mismos y vamos a ver que ese más 1 del sodio pasa como subíndice del oxígeno y el menos 2 de estado de oxidación del oxígeno pasa como subíndice del sodio. Este subíndice 1 no se coloca, así que queda de la siguiente manera: Na2 oxígeno. Veamos ahora un óxido no metálico, como es el caso del óxido sulfúrico. ¿Cómo se va a formular esta molécula? De la siguiente manera: si es sulfúrico, el estado de oxidación del azufre es el mayor. Acuérdense que es más 6. Y el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Por lo tanto, ahora intercambiamos esos estados de oxidación. Acá vamos a tener 2 y acá vamos a tener 6. En este caso podemos simplificar. Vamos a dividir todo por 2. 6 dividido 2 es 3. 2 dividido 2 es 1. De esta forma nosotros obtenemos el óxido sulfúrico. Continuemos con el hidróxido de sodio. Tomemos el caso anterior donde teníamos óxido de sodio. Cuando se combina con agua va a resultar lo siguiente. Por un lado van a tener el metal y por el otro lado van a tener el grupo oxidrilo que se pone entre paréntesis si hay más de un grupo oxidrilo con el metal. En este caso no hace falta porque hay uno solo. Entonces lo borro. Fíjense que es muy sencillo elaborarlo al hidróxido, pero tengamos en cuenta en este caso que debería balancear la reacción. Si acá tenemos 2 hidrógenos y hay 2 oxígenos y a su vez hay 2 sodios, entonces voy a tener 2 hidróxidos de sodio. Seguimos ahora para encontrar el ácido sulfúrico. Tomemos el caso del óxido sulfúrico, que cuando se combina con agua, de esta manera, vamos a obtener ácido sulfúrico. De esta manera, primero se pone el hidrógeno y después el azufre y el oxígeno. Y ahora lo único que tenemos que hacer es contabilizar lo que tenemos de este lado, que debe ser lo que vamos a obtener del otro lado. Entonces tenemos un azufre ahí, vamos a tener un azufre acá. Vamos a tener 3 oxígenos más 1 son 4 oxígenos. Y acá no tenemos ningún hidrógeno, acá tenemos 2 hidrógenos. Entonces tenemos 2, 1 y 4. No se puede simplificar y queda de esta manera definido el ácido sulfúrico. Las oxisales, recuerden que provienen de la combinación de los hidróxidos más oxoácidos. Entonces vamos a utilizar los ejemplos anteriores. Vamos a tener hidróxido de sodio más ácido sulfúrico, para dar lo siguiente: la sal, primero va el no metal y después el grupo sulfato. Recuerden que esto es ácido sulfúrico, como termina en ico, cuando se transforma en sal va a ser ato, por eso es sulfato de sodio. Fíjense, en este caso se rompe la molécula ahí, pierde 2 hidrógenos y la molécula del hidróxido pierde un grupo oxidrilo. Entonces fíjense, el sodio, al perder un grupo oxidrilo que tiene estado de oxidación menos 1, queda con un estado de oxidación más 1.
El grupo sulfato, al perder 2 hidrógenos, que cada uno de ellos tiene una carga positiva, por lo tanto está perdiendo 2 cargas positivas, va a quedar con 2 cargas negativas. Ahora intercambiamos los estados de oxidación. Este que es 1 pasa acá, y estos que son 2 negativos van a pasar acá. Entonces queda de la siguiente manera: 2 sodio y un solo grupo sulfato, más agua. Ahora repasemos. Tengo 2 sodios acá, por lo tanto del otro lado voy a tener que tener 2 sodios. Tenemos un grupo sulfato, por lo tanto de este lado voy a tener que tener un ácido sulfúrico. Veamos la cantidad de agua ahora. ¿Cuántas se van a formar? Tengo 2 hidróxidos de sodio que pierden un oxidrilo, voy a tener 2 aguas. También lo podemos comprobar de la siguiente manera, viendo el ácido. Si tengo un solo ácido, el cual pierde 2 hidrógenos, 1 por 2 son 2 hidrógenos que se pierden. Por lo tanto, está bien balanceada toda la reacción química. Las sales binarias van a resultar de la reacción entre un hidróxido y un hidruro no metálico, como es el caso del ácido sulfídrico. Entonces recuerden en este caso del ácido sulfídrico que se utiliza el estado de oxidación negativo, ¿sí?, de cada uno de los no metales. En este caso el estado de oxidación negativo del azufre es -2 y el hidrógeno se va a comportar con estado de oxidación +1. Entonces tengo el +1 pasa acá como subíndice del azufre y el 2 pasa como subíndice del hidrógeno. Eso es una aclaración antes de realizar la reacción química. Entonces veamos ahora qué sal vamos a obtener. Vamos a partir la molécula del hidróxido y vamos a partir el ácido sulfídrico. Entonces vamos a poner el sodio, que es el metal, con el no metal, que es el azufre. El sodio tiene estado de oxidación +1, el azufre tiene estado de oxidación -2. Intercambiamos los estados de oxidación, el sodio queda con un subíndice de 2 y el azufre queda con subíndice 1. Y ahí tenemos el sulfuro de sodio. Nunca olviden de agregar el agua. Veamos ahora si está bien balanceada la reacción. Tengo 2 sodios acá, por lo tanto voy a tener que tener 2 sodios acá. Tengo un azufre acá, como subíndice voy a tener que tener un azufre acá. Ahora corroboremos si está bien la cantidad de agua que se produjo. 2 grupos oxidrilos que se van, me van a tener que dar 2 aguas. A su vez, lo puedo corroborar con el ácido. Una molécula de ácido que se le fueron 2 hidrógenos, me tiene que dar 2 aguas. Ahí están las 2 aguas, por lo tanto, está bien balanceada la reacción química.